programa de hoy, Vaticano publica documento para dar una respuesta interreligiosa a la COVID-19. En este mes de septiembre, el Papa Francisco pide rezar por los bienes del planeta para que no sean saqueados. Además, obispo visita hospitales en frontera norte de México y bendice a enfermos y médicos. Hola amigos, qué bueno que estén con nosotros en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Y yo soy Natalie Paredes. Bienvenidos otra vez a un nuevo programa. Comenzamos el noticiero contándoles que el Vaticano publicó un documento para dar una respuesta interreligiosa a la COVID-19. Veamos. El Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso y el Consejo Mundial de Iglesias publicaron el documento conjunto Servir a un mundo herido en la solidaridad interreligiosa, una llamada a la reflexión cristiana y a la acción durante la COVID-19. Este texto busca animar a las iglesias y organizaciones cristianas a reflexionar sobre la importancia de la solidaridad interreligiosa en un mundo herido por la pandemia del coronavirus. En esa línea, el documento ofrece una base cristiana para la solidaridad que puede inspirar y confirmar el impulso para servir a un mundo afectado no solo por el COVID-19, sino también por otras muchas heridas. Asimismo, el escrito reconoce el contexto actual de la pandemia como un tiempo para descubrir nuevas formas de solidaridad y repensar el mundo post-coronavirus. En ese sentido, el documento conjunto está dividido en 5 secciones y reflexiona sobre la naturaleza de la solidaridad sostenida por la esperanza, además de una serie de recomendaciones de cómo esta consideración puede ser trasladada a una acción concreta y creíble. Finalmente, según el presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, Cardenal Miguel Ángel Ayuso, el servicio y la solidaridad cristiana en un mundo herido son parte de la agenda del Pontificio Consejo y del Consejo Mundial de las Iglesias desde el último año. En otras noticias les contamos que la Oficina de Prensa del Vaticano informó que la Jornada Mundial de las Misiones se llevará a cabo en la fecha prevista. Veamos. La Oficina de Prensa del Vaticano confirmó el pasado 28 de agosto que la celebración de la Jornada Mundial de las Misiones de este año, organizada por la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, se llevará a cabo el domingo 18 de octubre, fecha prevista a nivel mundial. En su mensaje, destacan que en muchas diócesis la preparación de esta jornada ya lleva algún tiempo en marcha y la animación misionera sigue siendo su objetivo principal. En ese sentido, aseguraron que la fe es misionera por naturaleza y que por ello, la celebración de esta Jornada Mundial de las Misiones sirve para mantener viva en todos los fieles esta dimensión esencial de la vida cristiana. De esta manera, la Congregación para la Evangelización de los Pueblos se confía además al sentido de comunión y corresponsabilidad de los obispos en lo que respecta a la colecta de dicho evento a favor de las obras misionales pontificias. Ahora les presentamos el video con la intención de oración del Papa Francisco para este mes de septiembre, en el que pide rezar para que los bienes del planeta no sean saqueados, sino que se compartan de manera justa y respetuosa. Veamos. La vida del marinero, del pescador y la de sus familias es muy dura. A veces está marcada por el trabajo forzado o por ser abandonados en puertos lejanos. Además, la competencia de la pesca industrial y la contaminación hacen su trabajo todavía más complicado. Sin la gente del mar, mucha parte del mundo sufriría hambre. Recemos por todas las personas que trabajan y viven del mar, entre ellos los marineros, los pescadores y sus familias. En otras informaciones les contamos que hace poco, Monseñor Eugenio Lira Ru García, obispo de Matamoros en el estado de Tamaulipas, en la frontera de México con Estados Unidos, visitó varios hospitales que atienden a pacientes con coronavirus para llevarles el amor de Dios. Veamos.
Hace unos días, Monseñor Eugenio Lira Ru García, obispo de Matamoros en el estado de Tamaulipas, en la frontera de México con Estados Unidos, realizó una serie de visitas a varios hospitales que atienden a enfermos de coronavirus para llevarles el amor de Dios. Entre los hospitales que se visitaron están el Dr. Norberto Treviño Zapata, del Instituto Mexicano de Seguridad Social en Ciudad Victoria, el Hospital General, así como también el Hospital Santander de Reynosa. Al respecto, se conoce que en los próximos días, Monseñor Lira visitará más centros de salud en la zona. Según señaló el obispo de Matamoros, tanto en los hospitales públicos como privados, la recepción de parte de los directivos y de todo el personal fue extraordinaria. Asimismo, el prelado comentó que recibieron con mucho gusto el rosario que se les obsequió y también se compuso una oración que se les ha compartido para que en los momentos más difíciles se unan a Dios y dejen que Él los ayude, consuele, ilumine y fortalezca. Por otro lado, Monseñor Lira destacó también la labor de los capellanes COVID-19, un equipo de sacerdotes jóvenes que apoyan pastoralmente en los centros de salud donde se atienden a las personas contagiadas de coronavirus. En ese sentido, el obispo de Matamoros dijo que la misión de estos presbíteros es llevar consuelo de la fe, la luz de la esperanza y el amor de Dios a los enfermos, al personal sanitario y a las familias. Frente a este contexto, el prelado alentó a seguir enfrentando la pandemia que no ha pasado, que está presente, con mucho realismo, responsabilidad y solidaridad. Por otro lado, en México, la magna coalición de líderes pro vida se encuentra brindando conferencias gratuitas y subiendo videos con argumentos de testimonios de jóvenes de diferentes grupos para fomentar la cultura de la vida. Para contarnos más detalles al respecto, estamos conectados con María Denise Santos, vocera de la magna coalición de líderes pro vida. María Denise, bienvenida a WTN Noticias. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. María Denise, cuéntanos por favor, ¿cuál es el objetivo de estas conferencias gratuitas que están brindando y cómo decidieron llevarlas a cabo? Claro, el objetivo es fomentar la cultura de la vida. ¿Por qué? En México estamos ante diferentes situaciones. Recientemente una plataforma lanzó un capítulo entero sobre el aborto, que busca despenalizarlo. Lo hace también el Estado a través del sector salud y sin contar las múltiples iniciativas de los legisladores. Todo esto al final promueve la idea de que el aborto es necesario para empoderar a la mujer, de que es necesario para acabar con la pobreza y la desigualdad y la violencia. Y también que como mujer tienes derecho a terminar con la vida de tu hijo y nada más alejado de la realidad. ¿Y cómo lo hacen? Deshumanizando al hijo recién concebido y haciéndoles creer que no está vivo, que no es un ser humano y que no tiene derechos. Entonces alguien nos preguntó que por qué no permitimos que la mujer tenga derecho a decidir si aborta o no. Entonces es ahí cuando te das cuenta que muchas personas creen en esas mentiras y desconocen la verdad del aborto. Entonces es el momento de llevar el mensaje. Y aunque para nosotros es evidente que cada vida humana debe ser respetada y que si empezamos a justificar la muerte por una etapa de edad diferente a la nuestra y empezamos a justificarlo, deshumanizándolo, entonces ¿cuál será el límite? Recientemente un legislador de San Luis Potosí incluso argumentaba usando el asesinato de unos menores por sus padres para exigir aborto legal en vez de desarrollar iniciativas a favor de la vida que garanticen su protección. Entonces, por eso se hizo este espacio, para generar conciencia, iniciativas, una agenda a favor de la vida y de la familia y para mostrar la verdadera cara de ser provida, porque ser provida no solamente es ser profeto, que lo somos orgullosamente, sino también es ser pro mujer, pro justicia, pro igualdad. Y tenemos el testimonio de muchas personas auténticas, reales y valientes, de jóvenes que no tienen miedo a decir la verdad y de asociaciones que se encargan de ayudar a la mujer en situación vulnerable. Y nos podrías comentar también cómo ha sido la respuesta de las personas ante los videos testimoniales que están realizando y de qué manera las personas pueden acceder a ellos. Claro, afortunadamente cuando empezamos a compartir los testimonios de las personas, más personas decidieron unirse y mandar el suyo. Y ahí nos damos cuenta que sin importar las condiciones, tu nivel socioeconómico, tu religión, las diferencias que existan,
A todos nos une la vida y con vida siempre hay esperanza. Y si tú todavía no has visto los testimonios o no pudiste acceder a las conferencias, podrás hacerlo a través de nuestra página de internet provida-mediomx.com o a través de nuestras redes sociales, por Twitter, @líderes-provida y a través de Facebook, @MC-líderesprovida. Te esperamos. María Denise Santos, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Gracias a ustedes. Adiós. Gracias, María Denise. En otros ámbitos, durante la Convención Republicana 2020, que se celebró la semana pasada en Estados Unidos, diversos líderes pro vida manifestaron su postura a nivel nacional a favor de la vida, del no nacido y la libertad religiosa. Veamos un recuento de lo que se vivió. En el marco de la reciente Convención Republicana 2020 en los Estados Unidos, varios líderes de este país estuvieron presentes para pronunciar su postura a favor de la vida y la libertad religiosa. En esa línea, la activista provida Abby Johnson, ex trabajadora de Planned Parenthood, describió la barbarie del aborto durante su participación. Asimismo, explicó cómo se realiza este acto en el tercer trimestre, algo de lo que fue testigo cuando trabajó para la multinacional abortista y que motivó la renuncia a su trabajo y a la industria del aborto. Por su parte, la hermana Didi Byrne Posk, miembro de las Hermanas Pequeñas Obreras de los Sagrados Corazones de Jesús y María, cirujana y militar retirada, se declaró en su intervención como provida eterna y aseguró que la vida comienza desde la concepción. Como médico, puedo decir sin duda alguna, la vida comienza en la concepción. Si bien lo que tengo que decir puede ser difícil de oír para algunos, lo digo no solo porque soy provida, sino porque soy provida eterna y quiero que todos lleguemos juntos algún día al cielo. Durante la Convención Republicana 2020, también destacó el discurso del joven provida Nick Sandmann, exalumno del Covington Catholic High School, quien habló sobre la necesidad de que los medios sean responsables y honestos, y también Cissy Graham Lynch, nieta del líder evangélico Billy Graham, quien habló sobre la importancia del derecho de la libertad religiosa en las escuelas, el trabajo y en la esfera pública. Qué importante la participación de los líderes pro vida en esta Convención Republicana 2020, que puedan haber llevado mensaje a favor de la vida, algo que incluso los medios de comunicación no le dan mucha cabida. Eddie, escuchar testimonios y argumentos de personas y líderes que han vivido en carne propia la experiencia del aborto. Y es que la vida se defiende desde la concepción. Ser aborto no te da cobertura mediática favorable, ciertamente, porque los medios están en contra de la vida. Hemos llegado verdaderamente a una alternativa demasiado clara. Por un lado, tenemos un partido que está completamente comprometido con la defensa de la vida y lo vemos del hecho de que pone en el horario de mayor teleaudiencia a Abby Johnson, a la hermana Byrne, también a un entrenador legendario de la Universidad de Notre Dame, que afirma que él ha visto la trayectoria del presidente Trump en hechos concretos, como también Abby Johnson y la hermana Byrne, y dicen, por eso lo apoyamos. Y un partido en el cual, lamentablemente, hay una minoría, existe una minoría pro vida dentro del Partido Demócrata, y les pidió recientemente a la Convención Demócrata que al menos reconociera que existen. Y ni siquiera eso, o sea, no existen, lamentablemente para la dirección, que sigue un partido que lamentablemente ha aceptado de que el aborto debe ser un derecho hasta el momento del parto. Así es que las cosas están bastante claras. Y si no están claras para alguien, siempre vean ante todos los que defienden a la vida, porque ellos sí las tienen claras porque luchan por defenderla cada día. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, en España, obispo denuncia las conductas irresponsables que propagan la pandemia de coronavirus. Obispos de Ecuador piden al presidente vetar controversial Código de Salud. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Retornamos al programa y les contamos que el obispo de Almería en España, Monseñor Adolfo González, denunció las conductas irresponsables que propagan la pandemia de coronavirus. Veamos.
En el marco de la fiesta de la Virgen del Mar, patrona de Almería en España, el obispo de la ciudad, Monseñor Adolfo González Montes, recordó la importancia de la responsabilidad ante la pandemia de coronavirus para evitar los contagios, pidiendo la protección de la Virgen María. En esa línea, Monseñor González señaló que esta pandemia que no cesa está alentada por conductas irresponsables de quienes creen poder vencer las leyes naturales y expresó que después del confinamiento, esta enfermedad infecciosa sigue propagándose y que la manera de defenderse es cumpliendo las medidas sanitarias de seguridad. Ante esta situación, el prelado animó a postrarse ante la sagrada imagen de la Virgen María y suplicarle su protección para ser librados de la infección, y también su maternal auxilio y compañía junto al lecho de los enfermos. En ese sentido, el obispo de Almería pidió la protección e intercesión de la Madre de Dios ante su divino Hijo para poder superar los rigores de una enfermedad infecciosa que ha venido a poner en manifiesto la debilidad que acosa a la humanidad. Finalmente, aseguró que la Virgen María, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia, es quien ayuda a sostener la esperanza. En otras noticias, el obispo de Ávila en España pidió a las personas desvivirse en la caridad ante la pandemia y el inicio del nuevo curso escolar. Veamos. Hace poco, el obispo de Ávila en España, Monseñor José María Gil Tamayo, envió un mensaje en el que hace un llamado a vivir la esperanza ante la nueva y difícil etapa que comienza en el país y animó a las personas a desvivirse en la caridad durante este tiempo. Al respecto, en el mensaje, el obispo de Ávila explicó que están a inicios de un nuevo curso en lo laboral, académico, escolar y también en la iglesia. En esa línea, aseguró que esta etapa es especial debido a la crisis de COVID-19 que está afectando a tantas personas y está haciendo sufrir a muchas. Ante esta situación, Monseñor Gil Tamayo animó a cambiar las actitudes, viviendo una solidaridad muy responsable del cuidado de los demás y siguiendo fielmente las indicaciones en el ámbito sanitario y de prevención, siendo corresponsables unos de otros. Por otro lado, en el ámbito de lo pastoral, el obispo de Ávila animó a intensificar la relación con Dios y recordó que la oración da fortaleza y también esa apertura a la esperanza, pidiendo las gracias actuales con las que Dios va a ayudar en estos momentos difíciles. En ese sentido, animó a los padres a ayudar pastoralmente a la actividad catequética, cuidando la educación cristiana de los hijos y poniendo un cuidado esmerado en los más ancianos y vulnerables. Ahora nos conectamos con nuestra corresponsal en Perú, Alessandra Rojas, quien nos contará sobre la bendición de la primera planta de oxígeno gestionada por la campaña Respira Perú. Adelante, Alessandra. Hola Natalie, hola Eddie, reciban un cálido saludo desde Lima, Perú. Les cuento que hace unos días se realizó la bendición de la primera planta de oxígeno donada por la campaña Respira Perú, una iniciativa que estuvo a cargo de la Conferencia Episcopal Peruana y otras organizaciones del país con el fin de apoyar a los más afectados por el COVID-19. El pasado sábado 29 de agosto, el obispo auxiliar de Arequipa, Monseñor Raúl Chauquispe, bendijo la primera planta donada e instalada en un hospital local por la campaña Respira Perú, una iniciativa de la Iglesia Católica para afrontar la crisis de coronavirus en el país. Al respecto, en el acto de bendición, Monseñor Chau agradeció a Dios en primer lugar y a Respira Perú por hacer posible que la planta de oxígeno ya esté operando y permita salvar vidas. Además, enfatizó que el haberla conseguido demuestra que los peruanos cuando se unen pueden hacer grandes cosas. Asimismo, se hizo entrega de un lote de cascos de respiración no invasiva para el personal de salud. Por otro lado, el arzobispado de Arequipa informó que además de las 3 plantas que llegarán en los siguientes días, se está recuperando un lote de plantas de oxígeno puestas a disposición por diferentes empresas, con capacidad de producir de 14 a 28 metros cúbicos por hora, así como 2 plantas de 3.8 toneladas por día que se instalarán en diferentes regiones del país.
Ahora continuamos con Noticias de Lima y les contamos que el secretario general de Cáritas Lurín, Padre Omar Sánchez, informó que a pesar de la reciente estafa que vivió por la compra de 10 balones de oxígeno, la diócesis ha logrado recaudar el dinero necesario para traer una planta de oxígeno. En medio de una campaña solidaria para dar alimentos y medicinas a los más pobres desde el inicio de la pandemia, el padre Omar Sánchez, secretario general de Cáritas Lurín y director del Hogar de las Bienaventuranzas, señaló que el pasado 11 de agosto fue estafado por personas que suplantaron la identidad de la empresa, con la que contrató 10 balones de oxígeno que iban a servir para ayudar a las personas más necesitadas. En esa línea, el presbítero indicó que le compraron a una empresa falsa y que perdieron 38.500 soles, que serían un poco más de $10.000. Pese a esta situación, el padre Omar dijo que gracias a Dios alguien vio la noticia y al día siguiente entregó 15 balones y luego una institución local donó 5 balones más. Por otro lado, frente a la creciente demanda de oxígeno, el sacerdote lanzó una campaña solidaria para comprar y traer de China una planta de oxígeno, la cual permitirá producir balones de oxígeno medicinal gratuito a las familias pobres que lo requieran. Continuando con noticias de Perú, les contamos que el arzobispo de Piura y Tumbes, Monseñor José Antonio Eguren, destacó 7 rasgos de la santidad de Santa Rosa de Lima, cuya fiesta se celebró el pasado domingo 30 de agosto. Monseñor Eguren destacó que una primera característica de la primera santa de América fue su profunda vida de oración, entendida como un dirigirse interiormente al Señor, como un estar en su luz para dejarse encender por el fuego santo del amor divino y así poder irradiarlo después a los demás. En segundo lugar, expresó que Santa Rosa se distinguió por su amor preferencial por los pobres, que llegaron a ser sus hermanos más cercanos y queridos. Un tercer rasgo que manifestó el prelado fue el ardor por la misión de la santa peruana, quien ardía en deseos de ir por las calles para conducir a todas las personas hacia el Señor. En cuarto lugar, Monseñor Eguren explicó el amor que Santa Rosa tenía por la Iglesia, ya que se adhería firme y totalmente a las verdades de la fe y el gozo espiritual de los sacramentos. En quinto lugar, el arzobispo de Piura y Tumbes manifestó que otro rasgo de la santidad de Rosa de Lima consistía en realizar su trabajo cotidiano con alegría y en actitud de ofrecimiento al Señor. En sexto lugar, Monseñor Eguren mencionó que algo que distinguió a Santa Rosa fue la piedad filial a la Virgen María. Y por último, el arzobispo expresó que otro rasgo de santidad de Rosa de Lima consistió en ser humilde, sencilla y una mujer paciente sin rebeldía alguna. Natalie, Eddie, esta es toda la información que tenemos de la Iglesia en el Perú hasta hoy. Regresamos pronto con más noticias, informó Alessandra Rojas. Gracias, Alessandra, por la información. Por otro lado, los obispos del Ecuador pidieron al presidente del país vetar el Código Orgánico de Salud que afecta los derechos humanos. Veamos. Los obispos de Ecuador pidieron al presidente del país, Lenín Moreno, vetar el Código Orgánico de Salud aprobado por la Asamblea Nacional porque afecta los derechos humanos consignados en la Constitución. En esa línea, los prelados ecuatorianos manifestaron que apelan al sano criterio y a la sensibilidad del presidente del país para que, libre de pretensiones políticas y económicas, vete los artículos que atentan contra los derechos humanos, favoreciendo y defendiendo la salud integral de las personas, la objeción de conciencia, la vida humana y el rol primario de la familia dentro de la sociedad en la educación de sus hijos, provisto en la propia Constitución. Este pedido de parte de la Conferencia Episcopal del país se da frente a la aprobación del Código Orgánico de Salud por parte de la Asamblea Nacional con 79 votos, el cual abrirá las puertas a los vientres de alquiler, a la enseñanza de la ideología de género a menores y al aborto, al afectar la objeción de conciencia de los médicos. Frente a este contexto, los obispos ecuatorianos hicieron un firme llamado a quienes tienen responsabilidades institucionales, pidiéndoles que sitúen los derechos humanos en el centro de todas las políticas, incluidas las de cooperación para el desarrollo humano integral, incluso cuando eso signifique ir contracorriente.
el alto costo de dejar el poder y las instituciones públicas en manos de vándalos. ¿Y por qué el vándalo? Porque el vándalo es alguien que destruye las cosas más preciosas, no es capaz de valorarlas, y lo más precioso que tenemos los seres humanos como encomienda de Dios es cuidar unos de otros. Y esto comienza desde que se puede reconocer a un ser humano indefenso, inocente, el niño por nacer. Lamentablemente esta ley en Ecuador, que ahora está en manos del presidente, solamente él puede vetarla, haría, por ejemplo, que jovencitos, jovencitas puedan tener acceso a anticonceptivos, que jovencitas puedan recurrir incluso a abortos sin consultar a sus padres. Por ejemplo, que médicos no tengan la objeción de conciencia a realizar procedimientos que van en contra de la vida. Todo eso lamentablemente está en juego y oremos por el presidente Lenín Moreno, porque verdaderamente él va a tener que responder ante Dios por las consecuencias de esta ley, como ya tienen que hacerlo todos los que han votado por ella. Antes de finalizar el programa, les compartimos un videomensaje del padre Juan Carlos Vázquez, doctor en Teología Moral, en el que explica 5 formas de fortalecer la esperanza en la familia en estos tiempos difíciles de pandemia. Conozcamos cuáles son. Estas son 5 claves para que las familias fortalezcan la esperanza en tiempos de pandemia. La primera es rezar en familia. Ver cómo rezan los demás siempre ayudan a fortalecer las propias convicciones. Tratar a los ángeles custodios es la segunda, porque ellos son los que nos llevan al cielo. Nos ayuda mucho su trato para estar con la vista en el cielo. La tercera, por lo tanto, es hablar del cielo con frecuencia, que no sea un tabú en casa, que sea algo que nos ayuda a saber que lo que viene después es la alegría completa. La cuarta es ver a Dios como un Padre bueno. Si la familia se concentra en ver a Dios como un Padre bueno, es más fácil que vea todas las cosas que suceden como algo que nos conduce a ese cielo. Y por último, recurrir a la Virgen. La Virgen es mediadora de todas las gracias y nos ayuda a tener esa confianza bien encendida. Ella será Mater Spei, nuestra Madre de la Esperanza. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por habernos acompañado. No olviden seguirnos por nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com.